Ahí está, ahora se arrancó, bárbaro. Pero bueno, a ver, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos que fui mencionando, que le venía prometiendo y no venía cumpliendo, así que vamos a agregar todo como para completar lo que estamos trabajando. Entonces, una de las palabras que trabajamos, bueno, esta es la agenda que teníamos hoy, vamos a ver la palabra this, que eran los paquetes en Java, como para empezar a organizar un poco. Los modificadores de acceso, el private, el public, eso veníamos hablando, super, y después vamos a ver dos temitas más como para poder trabajar, que son atributos y método de clase y la palabra clave final. Final no agrega mucho. La palabra this, si se acuerdan bien, lo que siempre les repito, this es una forma de referirse a mí como objeto, ¿sí? Yo siempre me pongo en el lado de la clase. Yo soy el objeto, entonces cuando pongo this me estoy refiriendo a mí como objeto, ¿sí? Entonces, no importa en qué parte de la capita de cebolla yo esté, cada vez que yo pongo this me refiero al objeto entero. No importa si estoy ejecutando el código de figura, estamos en un medio círculo y llegó hasta el get área de figura, ¿sí? Y así, si dice this, como el objeto era un medio círculo, va a volver y va a llamar, ¿sí? Eso acuérdense siempre. Siempre this vuelve a llamar. Siempre es como que sale afuera y empieza del objeto. Por eso es importante siempre visualizar el objeto a la hora de buscar los métodos. A veces con las clases uno tiende a perderse y piensa que this hace referencia a la clase, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener cuidado. En el caso de medio círculo, si se acuerdan, tenía un super también metido por ahí, pero bueno, el medio círculo heredaba de círculo y el círculo heredaba de figura, ¿sí? Entonces, si en el caso de figura tenía un this get area, se iba a utilizar el de, iba a salir, en realidad no sabíamos cuál se va a usar, no lo decimos, pero va a arrancar desde afuera de nuevo cuando ponemos this. Con el this solo podés llamar a las variables dentro de la clase. No, acuérdense que hay tres cosas que podemos hacer con el, varias cosas que podemos hacer con el this. Me tiró un pie terrible. Poder manipular el objeto actual. Es decir, cuando yo digo this, me hago referencia a mí. Entonces yo puedo mandarme a imprimir, por ejemplo, o puedo pasarme como parámetro cualquier otro método. ¿Sí? En el caso que si yo ponga system out println this, yo me estoy pasando a mí como objeto a el método println. ¿Sí? Entonces esa es la primera forma. Yo me paso como objeto. Después, lo podíamos usar, como dijo Juan, para diferenciar entre variables. Dis.nombre igual a nombre. Entonces, con dis.nombre hacemos referencia a la variable mía de la clase y nombre a la variable local, la primera que aparezca. Rubén nos pregunta, si hay dos métodos con el mismo nombre, en distintos objetos se llama al primero que encuentra. Si hay dos métodos con el mismo nombre en distintos objetos, sí, se sobrescriben. Sí, acordate que van entrando, por eso siempre la capa cebolla o la cadena. En distintas clases que están heredando, siempre de acuerdo al objeto donde empieces a buscar, en las jerarquías donde lo va a encontrar primero. Ahora vamos a hacer un montón de ejemplitos chiquitos y simples con esto, pero para repasar eso, sin focalizarnos en la clase, sin focalizarnos en que sea medio círculo, un círculo, no, vamos a hacer ejemplos bien para ver esto ahora. Pero lo vamos a combinar con el super para hacerlo más complicado todavía. A ver, y la otra forma, que también lo teníamos, era para reutilizar un constructor existente, ¿sí? Cuando nosotros decimos this, DNI, que siempre debía ser en la primera línea, estábamos llamando a un constructor que solamente recibía un DNI y no recibía el nombre, ¿sí? Son las formas que estuvimos viendo del this. Siempre lo importante, acuérdense que se refiere a mí como objeto. Yo, acuérdense, por el polimorfismo y todo, yo puedo ser de cualquiera, puedo heredar de muchas clases, pero this, en cualquier nivel de esas clases que yo heredé, se refiere a mí como objeto, ¿sí? O sea, el tipo que yo sea cuando me instanciaron, cuando me crearon. Paquetes en Java, que por ahí no lo hemos visto, no es la gran complicación, pero está bueno como para que empiecen a organizarse. Lo que hacen los paquetes en Java es organizar más que nada el código en nuestra aplicación, ¿sí? En vez de tener todo mezclado, vieron que yo pongo siempre tiro las clases y no más. ¿Qué pasa? Eso es el paquete por defecto, es como que las dejara todas sueltas arriba de la mesa. La idea de crear paquetes es como que empiezo a tener unas pequeñas carpetas donde yo puedo organizar mi código, ¿sí? Entonces defino un espacio donde todos los atributos o todas las clases que estén ahí adentro van a compartir que pertenecen a ese paquete. En este caso, el ejemplo, yo podría poner un paquete figuras y adentro tener la clase figura, el triángulo y el círculo. Puedo tener otro paquete server que pongo el servicio y el conector a la base de datos. Por ejemplo, como dice Gustavo, en el TP3, por ejemplo, claro, en vez de yo creo un proyecto por cada clase.
creo un proyecto que sea práctico 3 y en cada paquete voy creando cada uno de los ejercicios. Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Y acá hay otro con vehículos. Y lo bueno de los paquetes es que podemos tener paquetes dentro de cada paquete. Sí, eso lo van buscando en Java 8, le van complicando, le van buscando la vuelta, como módulos también, como dice ahí Agustín o Agustina. Agustín Isas, Agus Isas, ahí y listo, no me meto en líos, salí de ahí, maravilla. Escritos en minúscula, ¿sí? A ver, por convenciones, siempre se escriben en minúscula los paquetes, ¿sí? Se utiliza el punto como para separar, entonces yo digo vehículos, autos, hay un acento de más ahí, punto, camioneta. Entonces, cuando yo leo eso, me doy cuenta que camioneta es la clase de ese paquete. Y se mapean directamente a carpetas del sistema de archivos. ¿Sí? La idea es que cada paquete yo lo voy a encontrar representado en carpetas de mi sistema de archivos. Y vamos básicamente a lo que veníamos diciendo de organizar estos paquetes, de organizarnos un poco. ¿Cómo lo declaramos? En la primera línea ponemos paquete TP3 ejercicio 1, por ejemplo. Este es el paquete que estamos. Y ahí declaramos la clase persona. Con eso decimos que la clase persona pertenece al paquete ejercicio 1 del práctico 3. Bien como dijo Gustavo, TP3. Después, podemos hacer más abajo, cuando nosotros vamos a usar paquetes, por ejemplo, importar de otro lugar. Entonces me estoy trayendo acá la clase vector que estaba en el paquete utils del paquete Java. Con eso me lo traigo, lo puedo usar. En este caso me traigo la clase electrodoméstico que estaba en el ejercicio 2, paquete ejercicio 2 del TP3. Y acá, con un asterisco, me puedo traer todas las clases que están en el de entrada y salidas de Java. ¿Sí? El asterisco, como es el genérico, yo lo traigo todos. Hoy en día por ahí pasa bastante desapercibido el import de paquetes porque hacemos control espacio, nos muestra las clases y donde apretamos enter solo el entorno nos va agregando. Con eso traer clases, podemos traer el main, el ejercicio entero, por decirlo. Sí, vos te importás la clase que esté. Si esa clase tenía un main, te lo traes. Lo que pasa es que no estás llamando ese main. Vos ejecutás el main de que vaya a ejecutar el programa. ¿Se entiende? Lo podría llamar, sí, pero en realidad no los va a buscar. Siempre me traigo la clase. Yo tengo acceso a la clase, pero no quiere decir que pueda manipular el interior de la clase porque estaría rompiendo encapsulamiento. Los modificadores, ahora voy a retomar todo esto cuando termine este primero, como vamos a ir mezclando cada una de estas cosas. Los modificadores de acceso, que también están buenos para tener en cuenta. Bien, a ver, Java tiene distintos modificadores de acceso. ¿Qué significa? Que me pueden dar acceso a los atributos a los métodos. Por ejemplo, que no lo usamos, protegido int edad. Bueno, ya estamos en filosófico. Private void ordenar, ¿sí? A ver, tiene un montón de cosas que permite hacer Java. No definir nunca atributos públicos. Eso es lo que vamos a empezar. Nunca pongan un public atributo. Public int edad, nunca lo pongan. Porque lo están poniendo directamente de forma pública. Todo el mundo puede acceder a ese atributo. Entonces, eso no lo vamos a tener nunca y eso hay que tener siempre en cuenta porque viola el concepto que estamos manejando de encapsulamiento. Después, los métodos, si son privados, protegidos o públicos, depende de la decisión de diseño. Y después tenemos una pequeña diferencia entre protegido y privado. Exacto, ahí vamos a ir con eso. Entonces, ¿qué tipos de atributos tenemos? Como para terminar lo que decía Axel. Tenemos los modificadores public, que es el conocemos. Public, cuando hacemos algo público, cualquiera lo puede conocer, desde cualquier lugar. Es decir, la misma clase siempre los conoce. En la clase vos conocés a todo lo que tengas. Pero en el mismo paquete se conocen, en la clase hija se conoce, y en otro paquete también se conocen, ¿sí? El que hereda es la clase hija. Cuando es protegido, cuando nosotros ponemos protected, también lo hereda el mismo paquete, lo conocen, con lo cual hay que tener cuidado cuando ponemos clases en un mismo paquete, es como que pueden acceder a los métodos protected, y en la clase hija también pueden accederlo, ¿sí? A los métodos o a los atributos. Nunca accedan por más que se los muestre. Si no ponemos nada, vieron que yo muchas veces no ponía nada, fíjense que lo pueden conocer la misma clase y en el mismo paquete. En un momento se llamaba friendly a este sin modificador. Y si le pongo private, solamente la clase lo conoce, ¿sí? Con lo cual, bien private es bien conocido. ¿Cuándo usar, Juan pregunta, ¿cuándo usar protected? Y muchas veces usamos protected si queremos que los hijos, sobre todo acá, lo conozcan al atributo. Siempre hablando de un atributo, y queremos que el hijo lo pueda conocer, le ponemos protected. Entonces, el hijo puede acceder directamente a ese atributo como una variable propia.
Si nosotros le ponemos private, ni siquiera conoce que existe la variable y tiene que hacerlo a través del get y el set. Ese es su punto. ¿Y modificarlo puede? Modificarlo no, porque no lo conoce. Puede usar un this set y usar el método set, pero no lo conoce cuando es privado. No hay forma y te va a dar error de compilación, porque no lo conoce la clase hija. Yo me refería al private. Claro. Perdón, al protected. A Protected sí, puede modificarlo, puede hacer todo. Para él, todo esto cuando marcamos acá es que lo puede hacer cualquier cosa con ese atributo. Ya con conocerlo le puede cambiar el valor. Por eso public, ven, acá es lo peligroso. Cualquiera lo puede conocer, cuando sobre todo es otro paquete. Y ahí tenemos un problema. ¿Sí? Ahora, super, que es ya creo que es el cuarto o quinto concepto que vamos a mezclar ahora con algún ejercicio. Super, la idea, acuérdense que super es la referencia explícita, es decir, bien escrita, bien detallado, a métodos y atributos que son parte de la clase padre, ¿sí? Normalmente métodos vamos a usar y no atributos como super. Continuando el ejemplo, en el caso de medio círculo, habíamos hecho un super.getArea dividido 2. Con esto hacemos referencia a que se va a invocar el padre de medio círculo. Entonces, medio círculo heredaba círculo, se va a invocar a el getArea de círculo. No hay una salida de la capa de cebolla, arrancar nada. Siempre el padre de ese elemento. X no tiene acceso, TIC tiene acceso. Si tiene acceso, pues sí, el tilde es el positivo y la X negativo. Está buena la referencia. Acuérdense de eso siempre. No sale si cuando ponemos super es derecho nuestro padre. Es buscar por la clase y buscar. Ahí sabemos que se va a invocar. Podemos decir con certeza que se va a invocar el getArea de círculo. Super. ¿Qué más tenemos? En atributos no lo vamos a usar mucho, pero bueno, aparece también como la forma de invocar el constructor, que muchas veces es obligatorio invocar, ¿sí? Si nuestro constructor, ya lo vieron en varios ejemplos, si no podíamos puesto el constructor vacío, sí o sí tenemos que invocar en la primera línea algún constructor de nuestro padre con el parámetro que nos haya pedido. Yo escuché que podía conocer el valor y lo pensé como solo lectura. No, puede acceder, ¿sí? Fíjense que en esto, volviendo acá, este es el acceso, ¿sí? Ya lo conocen en el sentido de no conocer el valor, sino que puede hacer cualquier cosa. Si nosotros tenemos acceso a la variable, la podemos cambiar. Esa es la idea acá, por eso teníamos acceso. Podemos acceder, podemos modificarlo. Super, a ver, a veces identificable, en general, se desaconseja utilizar atributos de forma directa mediante super, que es lo que les decía recién. ¿Qué pasa? Si yo digo super.nombre, significa que me voy a referir al atributo nombre de mi clase padre. Si alguien que heredó también puso un atributo nombre y quería usar para algo, no está ese super, ¿sí? En realidad está con el acceso a la variable en el nivel que tenemos del código. Entonces se desaconseja porque estaríamos salteando en la misma clase si tenemos una variable nombre. Entonces dejamos como nombre y sabemos que va a hacer referencia a la que esté. Bueno, y otros casos, error del código. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos. Muy pantallazo, muy rápido. Y ahora vamos a arrancar. Entonces, vamos a ir con el código. Paquetes. Fíjense, vamos a crear un paquete. New, fíjense, paquete. Y acá vamos a poner clase 5. Es el paquete. Y acá vamos a poner new class, new paquete, vamos a poner otro. Fíjense nombre, punto, ejemplo, el dis. Vamos a hacer ejemplo con dis. ¿Sí? Fíjense que después hay una visualización que me permite agrupar todos los paquetes si no tienen clase, pero ahí lo vamos a ir buscando. Y ahora vamos a empezar muy simple. Vamos a hacer una clase. No voy a complicarla mucho. El nombre de la clase es A. Y tiene... Sí, pero el final también es final para el mismo objeto o dueño, ¿no? No sé a qué llamabas eso de final. A eso que vos decís, Gonzalo, sería un atributo que tuviera final, o sea, read only. A ver, después lo vamos a agregar eso, no se preocupen. Ahí dice, yo escuché que podía conocer el valor y lo pensé como un solo lectura. No, si yo tengo acceso a la valor, lo puedo cambiar, tengan cuidado con eso, después lo agregamos. Métodos simples, y vamos a agregar public int a1, return 1. Ajá. Método muy simple, public int a2, return 2,
vamos a poner un public int a3 y lo vamos a hacer return dis.a1 más dis.a2. ¿Bien? Un ejemplito cortito de la clase A2 de la clase A, que lo vamos a tener ahí cortito, simple. 3 elementos y vamos a poner, para probar, vamos a poner un public int atributo público. Nunca poner public. Piensen que Marcelo llora cada vez que pongan un public, así que no hagan llorar a Marcelo, por favor. Vamos a poner protected. Protected. Pero no vimos constante todavía, Axel, así que no saben lo que es una constante. Y no es un atributo, no es una variable de clase. Int atributo protected. Vamos a poner private. Int atributo private. Int atributo. Listo. ¿Estamos hasta ahí? Y si no nos adelantemos, porque si no nos vamos. Se venía zafando bastante bien, Marcelo, venía, tranquilo. No nos mezclemos, así no vamos confundiendo. Vamos despacito, primero con esto, primero vamos caminando y después salimos a correr. Entonces, tenemos 4 atributos. Voy a crear, fíjense, en el raíz, no dentro del paquete, un ejemplo de main. Para hacer un main. Ejemplo ejecutable. Y vamos a querer que nos agregue el main. Fíjense que al ponerlo acá adentro, no, me lo puso ejemplo ejecutable. Yo no lo quería ahí, te quiero tirado acá. Ok. Me lo puso en el paquete por defecto, entonces fíjense que si yo quiero crear la clase A acá, A auxiliar, igual new A, no me la conoce la clase A, ¿sí? No me la está reconociendo. Entonces, para poder reconocer la clase A, tenemos que hacer import y lo llamamos clase 5. Ejemplo dis, ahí importaría todos, y si no puedo importar solo la clase A. Después hay optimizadores que lo hacen mejor. Esto me olvidé de mostrarles, puso automáticamente package, cuando hicimos la clase A, ¿sí? Entonces, grabamos todo esto, voy a cerrar uno de acá, y acá tengo el ejemplo. ¿Por qué me lo copió? No quiero acá. Así no me equivoco, ahí lo sacamos. Y ahí tenemos el ejemplo ejecutable, ¿ven? Ahí tengo el nuevo A, ahí tengo 2 paquetes, ¿sí? Tengo que importar sí o sí Gabriela porque no lo conoce, ¿sí? Estoy en un paquete distinto. Cuando estoy en un paquete distinto, no conozco las clases de adentro de un paquete. Entonces, con importar me las traigo. Fíjense que si yo ahora me voy y grabé todo, no, vamos a grabar todo. Me voy a mostrarlos en el código. El explorador del sistema. Van a encontrar, no lo encuentran nada porque me lo apareció en otro monitor, pero ven, acá me quedó dentro de lo que era el proyecto hecho en Eclipse, tengo la carpeta source, tiradito ahí nomás, ejemplo ejecutable, y fíjense que creo una carpeta clase 5, adentro otra carpeta ejemplo dis, y adentro la carpeta a.java. Esta misma estructura se va a reflejar cuando los compiló. En el bin, que es el ejecutable, tenemos el punto class, que es el bytecode, y la clase 5, ejemplo dis, y el a adentro. No es un comando, Marcos, es una forma de organización. ¿Sí? Pensá que acá tenemos 4 clases, 5 clases. Pensá que tengas que hacer un sistema, a ver si tengo alguno acá. Un servidor. ¿Dónde me quedó? No, acá en el C vamos a ir. Un repositorio con un servidor. Este es el servidor. Vamos a poner por acá donde lo tengo creado el WordPix 3. Tampoco, en el 1. Acá está, Yacucho. Y source, a ver si está acá. No, acá tengo los JavaScript. Donde lo metimos. Web service. Source. Main.
Tampoco, estoy buscando a ciegas, por eso ir metiendo AR, Edu, acá, Unicen y Sistan, Ayacucho, y acá empiezan todos los paquetes para organizar los DAOs, y acá adentro, ven, tengo todas las clases separaditas, entonces yo ya tengo todo estructurado para ir llevando, ¿sí? Iron Maiden Comer. Eso no tengo todavía, no tengo tan mezclado, pero podría estar, el de cumbia estaría más cerca. Sino que cuando pusiste package ejercicio 5 o algo así en la línea 1 del código, vamos a buscar ahí. Acá este comando es para decirle que la clase A pertenece al paquete clase 5, ejemplo dis. Con eso lo digo de esa forma, por eso lo tengo que poner así. ¿Se entendió, Marcos? Si vos querés que te reconozca un código que haya traído de otro lado, se tira directamente al explorador de package. A ver, si vos querés, vas importando. Si vamos a esto, por ejemplo, acá yo puedo importar cualquiera. Import Java punto, no sé, AWT, y me traigo todo, punto, y ahí puedo traerme un evento AWT, por ejemplo. Me importo esa clase. Ahí me importo, me traigo la clase. No traigo código, sino que me traigo esa clase. Probablemente por ahí no lo conozco el código. No sé qué estamos ahí. Hasta ahí estamos y venimos. Bueno. Sí, Agustina, decime. Una pavada, Luis, cuando vos Sí, dale. hiciste el import en la nueva, en el que pusiste sin paquete, digamos, lo de Sí. la referencia al que se llamaba paquete clase 5 ejemplo dis, eso te lo puso solo, ¿no? ¿O lo pusiste vos? Esto lo puse yo. No, sí, y en el otro, Y el de este sí, cuando lo creamos directamente a la hora de crearla acá, cuando pusimos new class. ese te lo había puesto solo al principio. Ah, tenés razón, Claro, listo. fíjate que yo pongo acá, en realidad acá ya me lo está definiendo el paquete, ¿ves? Acá arriba. Sí, Porque no, me yo paré te ahí. lo había puesto cuando lo habías importado desde la otra. Nada que ver. Sí, ya No. Eso yo te lo agregas solo cuando vos la creas la clase. Sí. A la clase le tenés que decir dónde es. Bien. Y Rubén dice, cuando te dan un código para revisar que no está físicamente en la computadora, ¿cómo se hace para poder verlo? Y te tienen que haber dado el punto Java. Lo podés abrir hasta con el Notepad podés abrir una sola clase. Si tenés un código, tenés que importarte todo el proyecto. ¿Sí? Ahí vos te dan el código, tenés que tener acceso al punto Java. Si va por ese lado. Bien, entonces tenemos la clase A, hicimos el ejecutable A, para probar A punto, y fíjense que, no, auxiliar se llamaba, punto, y fíjense, atributo público, lo puedo conocer, igual a 5, y no hay problema, y tengo acceso. No me dio error, bien. Auxiliar, punto, atributo, y nada más, ¿ven que no me da nada más? No puedo conocer ni el privado, ni el protegido, ni nada. ¿Por qué? Porque no estoy en la misma clase, no heredé, no estoy en un paquete parecido. ¿Se entendió eso? A la hora de ir viendo quiénes los pueden conocer y quiénes no. El atributo, fíjense, el único que puedo acceder siempre es al público. Le puedo poner un valor sin pasar por nada. Y después tengo los tres métodos, auxiliar, punto A1, que serían fáciles, y auxiliar A2 y A3. Entonces, tenemos los tres métodos y ahí sabemos que va a imprimir, ¿no? No hay un montón, nada. Ahí vamos a ir a hacer eso, Beltrán. ¿Sí? ¿Qué imprimiría esto? Ahora vamos a hacer uno para hacer eso. El ejecutable lo puse aparte para poner otro paquete. Imprimir, acá ejecutar, perdón. Ya está por imprimir el código. Imprime 1, 2 y 3. ¿Sí? Fíjense que imprimió, acuérdense de la clase A, el método 1 de imprimía 1, el método A2 imprimía el 2 y el método A3 hacía dis A1 más dis A2. ¿Sí? No hay forma de pifiarle, salvo Luciano que nos puso un 5 por ahí, pero vamos a suponer que se equivocó. El 5 estaba muy cerca del 1. Pero bueno. No, es por el, No. por el atributo público. Pensó que habíamos, como Ah, habíamos no modificado el habíamos devuelto nunca el público, atributo público, Luciano. Ahora vamos con otra clase. Vamos a crear una clase nueva en el mismo paquete, la clase B,
para no discutir sobre qué clases son cada una, que herede de la clase A. ¿Sí? Entonces tenemos la clase, fíjense que como no pongo constructores, vacío vamos a ir, vamos a hacer public int A1, return 10, para hacerlo bien alevoso. Vamos a poner public int B1, return 5. Y vamos a hacer otro método más para probar, public int B2, para ver a qué atributos podemos acceder. Y fíjense que yo soy el objeto, entonces yo puedo decir this punto, fíjense, el atributo protegido lo conozco, igual a 4. This punto atributo público, obviamente lo conozco, igual a 5, de todos lados yo conozco. This, sin nada, como estoy en el mismo paquete, atributo solito, también lo conoce. Puedo asignarle los valores. Fíjense cuál es el único que no pude acceder, por más que yo había heredado. El private del padre. El privado del padre, exactamente. Entonces eso no se puede hacer. Sí, Evangelina, decime. Sí, en el otro paquete lo tuviste que importar a la porque estaba en un paquete distinto. Exacto, fíjate que ejemplo ejecutable lo tiré en el raíz, por decirlo de alguna forma. No está, ves que no está en ningún paquete. Claro. Si yo ahora B, por ejemplo, en la clase B agrego un main, para poner acá, public static void main, poner un main acá, y digo A, ven que acá me lo reconoce automáticamente. Uy, si le pongo bien. Claro. ¿Por qué? Porque estoy en el mismo paquete. La clase B está en el mismo paquete, por eso lo reconoce. Ok, los paquetes hacen eso. ¿Y sirven para algo en específico el paquete o es para organizar? Es una cuestión de organización y muchas veces nos van a dar por ahí, cuando nosotros usamos un ejemplo, bueno, más random no, pero cuando empezamos a usar clases de otras personas, están en paquetes organizadas, ¿sí? Si no es como que tendríamos que tener todo tirado, todo, y se podrían hasta mezclar. Hay muchas clases que se van a mezclar, si digo, a ver cuál había que, por ejemplo, el date. Si yo digo date, fíjense que me aparece el date. ¿Cuál querés usar? El date que se declaró en el paquete Java SQL, el que se declaró en el paquete Java Util, el que se declara en el paquete Sun, Util Calendar, Base Calendar, y así, ¿ven? Estos 4 dates son distintos. Yo elijo, si uso el de Java Util, fíjate que ahí no hice nada más que hacer eso, creo que a mí me importó Java Util, ahí, Java SQL Date, y Java Util Date es de un paquete. Son 2 clases distintas. Si de acuerdo a lo que yo quiera usar, es lo que está. Si yo dejo así, ahí como está el date, hice el import de util date. Voy a usar el de Java de util. Si no, tengo que importar el de Java SQL. Yo con eso elijo cuál de las clases quiero utilizar. Pensá que muchas veces pensamos en el código para muchos. Juan Manuel, te vi que habías levantado la mano. Decías, con ese método cambiás el valor de esos atributos. Sí, con ese método lo cambio. En realidad lo que quería mostrar más que nada con el método, Juan, era que se puede acceder a los atributos, ¿sí? Que les puedo cambiar el valor o que podría hasta devolverlo. Atributo solito. Más que nada, es para mostrarles que quién tiene acceso. La clase que hereda tiene acceso a esos atributos, ¿sí? Al que era protegido, el que era público y el que no le poníamos nada. Nunca accede al que era privado, ¿sí? Siempre dentro de B puedo tocar cualquiera de los que herede y estoy en el mismo paquete. Organizer, pero también afecta la efectividad de los modificadores de acceso. Claro, en un paquete muchas veces, ¿qué pasa? El desarrollador que hizo todas las clases de un paquete, lo que dice Axel, y por ahí no se preocupa, accede directamente a la estructura interna de otra clase, cosa que no está bien a nivel de objetos, pero como él hizo todas esas clases de ese paquete, es como un permitido que se hace. Entonces, a los protegidos o que no les puso nada, puede acceder a la estructura interna. No debería, pero lo puede hacer. Entonces, hay que tener cuidado. Claro, cuando empieza el código muy complicado y no encuentran las cosas, empiecen a estructurar. Muchas veces van a dividir el código entre el DAO, el dato, el modelo, la lógica, el MVC, que vieron en web. No. Cada paquete, la idea, Gonzalo, no sería por cada clase nueva, sino para funcionalidades en conjunto, que tengan que agrupar varias. MVC lo tiré porque voy a tener las clases del modelo en un lado, de la vista en otro y los controladores en otro. Juan Manuel, decime.
Cuando pones, por ejemplo, aux se vuelve new a. Sí. ¿Qué se hace? Ahí creo el objeto. Acá estoy instanciando un objeto. En este momento es donde se creó el redondito. Si yo no pongo nada y pongo aux.a1, el objeto nunca se creó. Es más, me dice que no se creó, ¿ven? Esta variable no puede ser inicializada. Nunca fue inicializada, ya me lo controla. ¿Sí? El new a, creo, new, acuérdense, new es la palabra reservada, y se invocar el constructor de la clase A. El constructor de la clase A, ¿con qué parámetros? Con vacío. Y eso lo que hace es crear el objeto. Como está vacío, el constructor no tiene parámetros. Entonces lo que hicimos, la típica, no tengo ningún paint abierto. En el momento cuando nosotros tenemos la variable A, hacemos así, A se vuelve aux. Si hago esto, es como que aux, la variable aux, es muy chiquito. Vamos a poner, horrible quedó. Aux, alguno bioelectrónica, como que estuviera apuntando a nada, directamente, como si estuviera apuntando a tierra. Cuando vienen a tierra de electrónica, ¿no? A neutro. Aux se vuelve new a, ahí se invoca el constructor de A, se crea el objeto en memoria y se dice que aux está apuntando a ese objeto. Y el objeto que se creó es del tipo A, con todas las variables que tenían. ¿A qué hace referencia cada A mayúscula? Entiendo que el tipo del objeto, pero en función, ¿qué cumple cada una? A ver, fíjense que acá A era el nombre de la clase. Para no complicar el ejercicio, que era con 3 métodos A1, era el nombre de la clase. Si yo hubiera puesto persona, sería la clase persona. Es la clase A. ¿Sí? Esta clase A no le pusimos constructor. ¿Sí? Acá le pusimos la clase A. Es simplemente que se llama A. Como tenemos la clase persona, usamos una clase A. Sola para no perder tiempo con no discutir por qué tal hereda de tal. B hereda de A. Y la clase no tenía constructor. ¿Ven? Que no pusimos nada, con lo cual tenía un constructor por defecto que era el vacío, que no hacía nada. ¿Sí? No habíamos inicializado nada. ¿Venimos bien hasta ahí? Hicimos el B. Ahora me voy a ir al ejemplo ejecutable y fíjense que si yo quiero usar un B, auxiliar B, devuelve new B. ¿Ven que me da error? ¿No me lo reconoce a B? ¿Por qué se acuerdan que me da error y no me lo reconoce? Hay que importarlo. Exacto. Así como importé A, tendría que hacer el import de B. Por eso existe el asterisco también. Si quieren traer cualquier cosa, ahí estoy trayendo cualquier cosa dentro de ese paquete. Por eso reconoce a B. Ven, acá reconoció a B y no tuvo problema. Ahora, fíjense que se repite lo mismo. Auxiliar B, punto. El único atributo que conoce es el público, porque lo heredó, pero es acceso a todos. Le puedo poner cualquier valor, porque es un atributo público. El resto no los puedo conocer. Y si hago los 3 métodos, ¿qué imprime? Ya ni nos acordamos qué valores tenía, ¿no? Pero bueno. A1, auxiliar B. A1, A2 y A3. A repasar un poquito. La clase B tenía el método B2, que devolvía un atributo, B1, que devolvía 5, A1, que devolvía 10, y la clase A era 1, 2 y dis A1 más dis A2. ¿Sí? Entonces yo ahora hice auxiliar B, bueno, esto ya no tiene sentido, es de prueba, para ver que está mal nada más. Imprimimos auxiliar A1, ¿qué imprime? El primero imprime 10. ¿Está bien eso? Porque invoca el 10. El segundo imprime el 2. ¿Por qué? Porque viene a buscarlo, vamos a hacer lo que sea así. El B y el A. Entonces vamos a poner dos acá, un B y un A. El primero dice A1, lo encuentra acá, se le manda el mensaje a este objeto, encuentra el A1, que es A1, devuelve 10. Exacto, Isas. Accedo directamente al atributo público. Por eso hay que evitarlo, no hay que tener atributos públicos. Cualquiera puede manipularlo desde afuera.
Cuando dije A1, vine acá, encontré la implementación, devolví 10. Cuando digo A2, vengo a buscarlo acá, no está, lo busca en el padre y devuelve el 2. Con lo cual venimos bien con lo que dijo. Y la última, me fui, acá. Y la última que tenemos acá. Este está bien, va a devolver 2. ¿Y el último devuelve 3? Tengo Sofía que hace 12 y Tomás 12. Y fíjense que lo que hace es, se le envía el mensaje a 3, lo busca en B. Viene a B, lo busca. No está a 3. Entonces lo va a buscar al padre. No sé por qué me voy ahí. Entonces lo busca en A. Encuentra 3 y dice dis a 1 más dis a 2. Entonces cuando dice esto, cuando dice dis, acuérdense que por más que yo estaba parado acá, vamos a hacer con este, estaba parado acá, ese no, este. Estaba parado acá adentro, cuando dije dis a 1, se invoca así. Siempre acuérdense que el dis es referencia al objeto. Y acá dije dis a 1. Dis a 1. ¿Y qué va a encontrar entonces? Todo es en tiempo de ejecución, por eso yo puedo cambiar el comportamiento de mi padre heredando y redefiniendo un método. Fíjense que ese que iba a devolver siempre 3, ahora dice, cuando dice dis a 1 va a devolver 10 y cuando dice dis a 2 devuelve 12. Devuelve 2. Hace la suma y va a devolver 12. Si no nos fallan las matemáticas, ejecutamos y tenemos 10, 2 y 12. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa? Y ahora vienen las complicaciones. Si digo auxiliar, se vuelve auxiliar B. ¿Está permitido esa asignación? Fíjense que no me tira error, ¿no? ¿Qué pasó? El auxiliar B es del tipo B. Y el B, como hereda de A, el B es un A. Con lo cual se puede asignar, porque es un hijo, exactamente. Entonces, ahora viene el asunto. Si yo hago esto, vamos a poner un sysout, poner alguna liñita más que nada para dividir, si no tengo que andar borrando. Cuando yo hago el segundo caso y vuelvo a imprimir A1, A2 y A3, ¿también imprime 10, 2 y 12 o imprime 10, 2 y 3? Ya subimos 122, el que estaba preocupado que éramos poquitos hoy cuando arrancamos. ¿Viste, Lautaro, que hiciste bien en quedarte? Se iba a poner lindo. A ver, 10, 2 y 12. Exactamente. Fíjense que el objeto, y ahí es la diferencia, y por eso el binding dinámico, el objeto es del tipo B. Lo que hicimos es lo único que auxiliar, por acá abajo, auxiliar, que era del tipo A, también apunta a este objeto. ¿Sí? Entonces, por más que auxiliar era del A, era del tipo A, apunta al mismo objeto. Y el mensaje se le envía al objeto siempre. Entonces, el objeto era B. Entonces, hace lo mismo que teníamos B. ¿Qué diferencia tenemos? Nosotros podemos hacer, acá, por ejemplo, invocar el método B1. ¿Sí? Que B1, ni me acuerdo qué hacía, pero imprimía un valor. Y acá, cuando queremos imprimir, voy a imprimir y quiero acceder a B1. ¿Se puede? Exacto, ahí me gustó, a mí me gustó ya la respuesta. Ya. Fíjense que me dice el error, porque si bien el objeto auxiliar apunta a algo del objeto B, lo declaramos del tipo A. Entonces, solamente le puedo enviar mensajes, solo mensajes que estén en la clase A, porque era el tipo de la variable. Ese es el control que nos agrega Java. ¿Sí? Por eso, esto no lo podemos hacer. Si lo queremos hacer, tenemos que meter un casting, pero se puede romper en algún momento. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Dale, decime, Agustina. Las tres formas de usar atributos y métodos de otra clase sería entonces con herencia, o si estás componiendo una clase con otros objetos de otra clase, o si estás importando directamente con esa línea. A ver, De las tres maneras el atributo, esto lo voy a agregar acá porque después se lleva en el código.
Esto está mal. Nunca tengo que acceder a un atributo público. Esto está mal. Con lo cual, para modificar un atributo puede ser que sea propio de tu clase, con lo cual está bien. Son estos atributos, estos 4 los puede conocer. Porque es la clase de él, es dueño de todo. Y el que hereda también los puede conocer siempre y cuando los hayan puesto como protected, sin nada o públicos. ¿Sí? Públicos nunca tenemos que ponerlo, es más, tendría que ni siquiera dárselos como ejemplo para que lo eviten. Pero nunca poner public, ¿sí? Eso no se va a usar. Entonces, cuando tengo un atributo, yo puedo ser que el atributo esté en mi clase, como es el caso este, o en el caso de B, fíjense que conoce a todos los atributos que heredó, menos el privado, ¿sí? El público lo conoce siempre, el que no le pusimos nada lo conoce, y el protegido también. La diferencia está en que si nosotros hacemos new clase C, no la hago heredar de nadie, simplemente para complicar un poquito. Fíjense que yo acá podría agregar no me di cuenta de hacerlo, public static, que era por ahí algo que dijo Axel hoy, static void main. Argumentos. Y fíjense que, a diferencia de lo que nos pasa hoy, A la conoce porque está en el mismo paquete. Creo el objeto, para que no se enoje. Y fíjense, ¿a qué métodos podría acceder, a qué atributos puedo acceder de A? ¿Qué les parece? ¿Solo que estaba público? Al que está público, seguro. A1.atributo, y fíjense que ya nos dice algo. Al público, pero como estoy en el mismo paquete, tengo que asignarle un valor para que no me tire error. Como estoy en el mismo paquete que la clase A, puedo acceder también a su atributo protegido y al atributo que no puse nada. Por eso es un problema mal acostumbrarse a hacer esto. Atributo A2, ¿por qué puse A2? ¿Dónde está Gonzalo ahí para marcarme que estaba equivocándome? Atributo publicito, solito. ¿Sí? Puedo acceder a cualquiera. Esto es como dijo Axel. ¿Sí? Fíjense que yo la definí en el mismo paquete y de golpe, por estar en el mismo paquete, tengo permitidos. Le dejo que pueda manipular directamente cualquiera de los atributos. Cosa que no queremos. Queremos evitar incluso esto. Porque esta clase, o lo que estemos haciendo, va a depender de que A se implementó con estos atributos. Si alguien viene y le cambia el nombre a este que era protegido, y le agrega una O, el otro, que debería estar escondido, el otro quedó con problemas en la clase C. ¿Por qué? No existe ese atributo, ¿ven? Entonces, eso es lo que queremos evitar, que haya acceso directo a la estructura interna. Justamente el protegido, la idea es que lo puedan heredar. Se hace más que nada pensado para que la clase que hereda lo pueda conocer. Fíjense que acá B lo conocía. ¿Dónde está B? Ahora esperen que grabe todo. B podía conocer el protegido. El público y el solito los puede conocer. El que no podía conocer era el privado, ¿sí? Los dos, si se quieren manejar, es protected y privado serían los dos. Privado, absolutamente nadie lo conoce. Vieron que en ningún lugar apareció para poder modificar este atributo privado. Exacto, como dice Marina, si yo quiero dar acceso a esos atributos, la única forma es hacer un public int get atributo privado. Y acá le doy acceso a ese atributo, return atributo private. Y podría hacer lo mismo con el set. Entonces yo acá, public void, tengo el control. Yo puedo hacer que ese atributo, puedo garantizar que no sea nunca menor que 0. Puedo garantizar lo que yo quiera acá adentro. Int valor. Esa es la diferencia fundamental entre tener los métodos. Tienen que pasar por mí para que se le pueda asignar un valor a ese atributo. No cualquiera le puede asignar. Del protegido, sí, ahora lo ponemos. Igual acordate, el protegido está acá. Por acá nos había quedado. Está la tablita esta. ¿Quién los conoce? El protegido, ¿quién lo conoce? Todo el mismo paquete y la clase de herencia. ¿Estamos hasta ahí? Acuérdense que yo heredé y estaba en el mismo paquete, por eso la conocía hoy. Ve.
Supongo que, exacto, aplican la misma idea, Marcos. Por eso los métodos normalmente siempre eran públicos y después podés poner privado un protegido. La idea de protegido es un método privado que yo necesitaba, pero que el hijo lo puede conocer. Entonces por eso lo puedo protected. Y Agustina, ahora estoy Gonzalo. O sea, el private solo con un get, el protected solo desde el mismo paquete y herencia, acordate, Angelina, y el public desde cualquier lugar. Y si yo heredo lo puedo acceder también al protected. Gonzalo, decime. Sí, con el tema de Protected, Sí. si vos tenés varias clases que heredan de la misma, no deberías tener de todas las clases tocar ese Protected como para modificar. Acordate que ¿quién lo toca? El atributo protected, ¿quién lo tiene? El objeto tiene el valor, ¿sí? No hay. Pero no era que los hijos también. Sí, pero vamos acá, por ejemplo. Justamente el tema que vamos a ver hoy es justamente para hacer eso que vos querés hacer ahora, Gonzalo. Vamos a venir acá, vamos a hacer que C herede de A. Extend A. ¿Sí? C hereda de A. Si C tiene un método public int C2 y dice atributo protected, ven que conoce todos esos, menos el privado, igual a 8. ¿Se lo cambió a la clase B? ¿Le cambió el valor de Carrotún? ¿Le cambió el valor al atributo de la clase de B? En realidad está cambiando el propio, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque, vamos a hacer acá, este ya dibujo no vale mucho, no guardar. Fíjense que cuando yo creo el objeto, yo tengo acá C y adentro, tengo C y adentro es del A. Y tengo B y adentro es del A. Por eso yo siempre les digo que tienen que separar el objeto de las clases. Tengo el C, que también es un A, y tengo el B, que también es un A. El atributo protected está acá el valor. Por eso en la primera clase del parcialito les preguntamos el estado. Exacto, Marco, es lo que nos vamos a ver después. El valor del atributo está acá. Acá está el atributo protected. ¿Sí? Igual 5, ponele. Pero el valor, que es lo importante, por eso el estado está en el objeto, está en este objeto. Y este tiene su propio atributo protected. 8, que lo asignó recién, ¿sí? Por eso es importante, no va el punto y coma, reconocer el estado, ¿sí? Los valores de las variables, hasta ahora, están siempre en el objeto. Con lo cual, si él le cambia y le pone 10, se lo cambia a ese objeto, no se lo cambia a los dos, ¿sí? Herencia y comparten la estructura, pero cuando yo creo el objeto, cuando ese hago new B, new C o el new A, ahí le estoy dando y le estoy armando estas burbujitas, ¿sí? Vamos a suponer que hubiéramos creado otro A, tiene su propio atributo protected acá. Cada cual tiene su propio atributo protected creado. Las burbujas se arman con el new, digamos. Ahí Claro, yo ahí, ¿qué hubiera hecho? Acá vamos a poner A1, igual new A. A. Hice eso. Me faltó la A. Vamos a poner A2, igual new B. Así les guardo este apunte. Y A3, igual new C. Un 0 no. Cada vez que hago el new, yo creé el objeto en memoria. Con lo cual, en algún lugar va a haber la variable A1, A2 y A3. Ay, cómo me compliqué las líneas. Entonces, A1, A2 y A3. A3 está apuntando a este objeto. A1. A3 al C. al C es el 3. A3 es. Ah, al C, el de arriba, perdón, sí, mala mía. Entonces, A2 apunta a este, sí, al B, el de acá. Ahí estamos. A1 apunta a este. Vamos a evitar el cruce peligroso. Y A3, ajá, ahí. Y A3 apunta a él. Ahora sí. ¿Sí? Así es como apunta cada una de las variables. Cada cual tiene su propio estado de memoria y cada cual tiene su atributo protected adentro de ella. ¿Sí?
¿Sí? Fíjense que cada vez que yo creo, voy creando el objeto. Claro, cada atributo, cada cosa que yo voy creando, lo voy creando en el objeto. Cada vez que yo creo un new C, creé esta estructura. Todo lo que tenía C y lo que tenía A, pero ese es el objeto que está apuntando. Por eso es importante distinguir entre objeto y la clase. Juan, solo heredan los constructores. Los constructores no se heredan, acuérdense. ¿Y cómo se introducen los parámetros provenientes de A? Fíjense que en el caso de A no pusimos ningún parámetro, ¿sí? Con lo cual el constructor vacío tenía. Entonces, como tiene constructor vacío, no tiene problema. Si hubiéramos puesto public A y que reciba un int X, y ahí poner cualquier valor, qué sé yo, atributo, private se vuelve X, ahí automáticamente todas las demás clases nos van a dejar de compilar. ¿Por qué? Porque B tiene que hacer un constructor super que tenga un parámetro, C lo mismo, y el ejemplo ejecutable también, porque nosotros siempre hicimos new A. ¿Cómo puedo inicializar los valores? Poniendo los set después. Decime, Gonzalo. Los atributos se inicializa, tipo se guarda el espacio en memoria porque son parte del objeto. Exacto, pero se guarda el espacio. ¿se inicializa el valor o no? En el caso de los predefinidos, por ejemplo, un entero, se inicializan con 0. En el caso de que nosotros hubiéramos definido una persona, bueno, no tengo acá personas, pero vamos a suponer que tengo un public, un private, B, hijo mío, es un atributo B, y no lo inicializo, lo dejo así, B va a apuntar a null directamente. Como es un objeto y nunca se construyó, está apuntando a tierra, no apunta a nadie, ¿sí? Porque tengo que crearlo al objeto para que exista. Pero los predefinidos tienen un valor. El int tiene el 0, el doble también va a ser 0, y si no acá le pueden poner. El string vacío, cosas así. El string es un objeto, es null, si no lo inicializás. Es tramposo el string. Acuérdense que el string es un objeto. Lo usan como predefinidos. Si yo digo private string ss, eso es null. Y si yo digo esto es un string, el objeto string con la cadena vacía. Es distinto. Pero es un objeto, acuérdense el string. Lo que pasa es que el string tiene ese pequeño problema. Constructor vacío, si no definís nada, hiciste esto, un constructor sin parámetros. Public A, sin parámetros. No tiene nada, es el constructor vacío. Está definido y dice, no sé, acá podés hacer lo que vos quieras como el constructor. Los parámetros que vos quieras. ¿Qué pasa? Como se puede crear un objeto vacío, las clases que heredan, como no tienen constructor o lo van a usar, se asume que llama a super con vacío. Por eso está. Por eso siempre el vacío nos permite herencia más fácil. Agustina, decime. No sé si lo estoy pensando mal, pero cuando dijiste o cuando te preguntaron cómo se inicializaban los valores, yo tenía la idea que cuando tenías, en el caso de que tuvieras un constructor, llamabas con el dis, con todos los valores entre paréntesis, a un constructor que tuviera esa asignatura. ¿Cuándo Exacto. set? ¿Cuando no tenés constructor? A ver, hay distintas formas de return, acá me quedó escrito. Vamos a hacer, para hacer este ejemplo, y para no marearnos con las clases A y B, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otro paquete, new paquete, clase 5, otro ejemplo, porque la clase A es, fíjense con minúscula, otro ejemplo, otros ejemplos serían. Vamos a poner la clase persona, para darle entidad al objeto, porque estamos hablando en el aire. Entonces siempre se confunde, ¿por qué no inicializó? Porque sí. Vamos a poner la clase persona, que tiene, no hereda de nadie, y está en el paquete otro ejemplo. Ah, me quedó horrible. Acá fíjense que si yo le cambio directamente, me va a dar error, porque me dice que el archivo se llama distinto, y acá lo puedo solucionar cambiando el nombre del archivo. ¿Sí? Ahí vamos, lo que vamos a hacer es esto. Cuando lo que dice ella es, fíjense, acá hace persona, va a poner muy fácil. String, nombre. Fíjense que es protegido, sino sin nada. Vamos a ponerlo private. String nombre, private. String apellido. ¿Sí? Vamos a hacer, vamos a agarrar por acá, vamos a crear los getter y setter de todos. Por eso siempre necesitamos tener un ejemplo con algo un poquito más de sentido para poder más fácil seguirlo, entender lo que estamos haciendo. Hicimos el getter y el setter. Ahora, si yo acá no hago nada, ven que yo no hice nada, absolutamente nada.
lo que vamos a hacer acá, ¿qué pasa? No se compliquen con lo que dice en Axel. ¿Por qué? Porque no se compliquen. Por ahora, no lo agreguen. Eso después sí, vayan agregando esas cosas. Ahora no se compliquen. Vamos a crear la clase persona. P1 es una persona. ¿Qué constructor tiene la clase persona? Y fíjense que la clase persona no le hicimos ningún constructor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el constructor que va a tener? Anda escribiendo, Juan. Vacío. Vacío. Fíjense que como no hicimos nada, nuestro constructor, acá, es new persona. Vacío, nada. Ahora, ¿qué tiene? Fíjense que persona no me lo reconoce porque no hice el import. Estábamos en otro paquete y ahora sí apareció el paquete. Otro, importamos la clase persona. Y vamos a hacer un sysout de P1, get apellido, y sysout de P2, punto, get apellido. Get nombre. P1, no sé por qué le cambio el nombre. P1, ¿sí? Ahí estamos los dos. Juan, decime nomás, escribilo. Estoy esperando a ver qué me escribe Juan. Ahí la bajó, la subí de vuelta. Ah, bien, listo, ahí está, ahora sí. Bien, ahora volvimos. Ahí está, entonces, fíjense que hicimos el constructor vacío, como decía Agustina, y no lo creamos, no tiene ningún valor. Entonces, si yo imprimo directamente esto que está acá, porque tengo algún error acá, ahí está, no hay errores, perfecto. Ejecutamos y nos va a imprimir al fondo de todo, null. ¿Ven? Esto es lo que le decía hoy, a diferencia de Gonzalo. El string se inicializó con los valores por defecto, pero valores por defecto de Java. Es decir, que la clase persona no se inicializó y por ende arrancó con null los dos. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos haber definido el constructor vacío, public persona. Entonces, si creo una persona que no tiene nombre, le digo nombre igual n. Acá yo elijo por defecto lo que se me antoje a mí, ¿no? El nombre es n, apellido igual n. Y fíjense que acá aparece la primera diferencia. A ver. La Eli de Luis. Apellido. No, igual estaba leyendo la pregunta ahí. Se están complicando con mutable y no mutable, que no puede cambiar. El string no se le puede cambiar el valor, básicamente, Marcos. Yo puedo crear un string nuevo, pero no puedo cambiarle la n y ahora ponerle una n distinta, un n2, ¿sí? Al objeto. Por eso no se puede mutar, no se puede cambiar el valor. ¿Se entiende ahí, Marcos? Por eso el string es un caso especial. El string, el integer y 1 es un objeto que enmascara un entero, pero no se puede cambiarle el valor. Es un objeto, pero no puedo cambiarle el valor que tenía. Por eso no se pueden cambiar, es inmutable. Rubén, decime. Sí, consulta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hacer entonces el constructor vacío o directamente asignarle un valor por defecto a la variable, al private? Directamente acá ninguna. Si es lo mismo. Le pones un n acá, no pasa nada. Ah. Es más fácil de leer el constructor vacío para olvidarte qué está pasando y no olvidarte nada, pero muchos lo ponen ahí arriba. Ven acá, la diferencia va a ser es que ahora se invoca el constructor vacío, pero es un nn el que imprimimos. Claro, sí. Bien, entonces, Agustina, volviendo con el ejemplo que venía de tu consulta, ¿qué pasa? Si yo le quiero poner un nombre, no me queda otra que después del constructor vacío decir p1.set nombre, Agustina, p1.set apellido, no llegó a leer, es Berg. Si yo me vengo a complicar. Bueno, vamos a poner Pérez. Perdón, Agustina. Me complico a la hora de encontrar. Entonces, fíjense que ahí creó a la persona y lo primero que tengo que hacer es setearle los valores. Yo entonces es Agustina Pérez. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí con este? Sí, pero igual, si vos querés setear, o sea, las alternativas son, o ponés los valores por defecto, si no tenés constructor, inicializás con lo que hiciste recién de poner, cuando definiste la variable le pones n, o usás el set, y si no tenés eso, podés tener el constructor. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Lo que pasa es que es más incómodo, fíjate. ¿Qué pasa? Si a mí me van a dar los nombres, y lo más probable que tenga acá, que es más lindo,
El constructor para que pueda recibir exacto. parámetros. Pero eso es lo Exactamente. mismo que tener el set. Claro, pero fíjate en el código que te resulta. String, apellido, string, nombre. Es más, hay algunos que directamente, para poder trabajar de forma genérica, hacen siempre constructor vacío y después todos los sets. Claro, el constructor es uno solo y el set son 10, o lo que sea. O sea, es uno solo con 10 líneas o con 10 atributos. Es más corto el código que un constructor. Si vos pensás que no tenés que crear una persona, tenés que crear 300, claro. De golpe tu línea tiene 900 líneas de código, tu programa, sí, contra el otro que tiene 300. Ahí es donde empieza a explotar todo. Fíjense que acá se me mezcla, que no puse los bis para la variable local. Dime, Kevin. O sea que conviene no hacer los constructores. A ver, sí, conviene el constructor, porque el código queda acá encapsulado bien, siempre. ¿Sí? Fíjate que ahora yo puedo poner, en el ejemplo, en vez de poner esas 3 líneas de código que tenía recién, acá control Z, le puedo poner acá adentro, Pérez, Agustina. Ah, bien, entendí al revés. Son los dos equivalentes. Yo lo que decía es que muchas veces hay generadores de código que directamente te hacen el vacío y después hacen todos los sets. ¿Por qué? Porque aprovechan los nombres de las variables para identificar y otras cosas. Pero a nivel de, si ustedes tienen el constructor, vos elegís a la hora de crear el objeto, cuál de los objetos constructores querés crear. Podés ponerle eso, lo creás como Agustina, Pérez Agustina, estamos bien, y abajo venir y decir e1.set nombre Kevin. Se lo cambiás. O sea, no tiene mucho sentido haber hecho el constructor y cambiárselo enseguida, pero el código está bien, funciona y es lo que vos querías hacer ahí. ¿Sí? El constructor es como ahorrarme el crear vacío y después tener que setear todo. Sí, Agustina, decime. Sí, última con eso. Entendí la diferencia del set y el constructor, pero si vos quisieras inicializar o tener valores por defecto, ¿sería más conveniente poner nombre igual n o poner el constructor vacío que llame un n a un constructor que tenga esa asignatura? ¿Qué te va a pasar? Y por ahí te conviene el constructor vacío para que el que te lo agregue después sabe que está ahí toda la inicialización. De la otra forma tenés que meter todos los n y entrar a buscar las variables. Acuérdense que el apellido, siempre hay alguno que lo hace, puede estar acá abajo declarado. Claro, no hay error. Es loco para buscar. Sí, exacto, entonces ¿qué pasa? Vos en el constructor vacío, por una convención, ya sabés que va a estar así. Sabés que está ahí y todo lo que se inicialice con el vacío está ahí. Igual en el caso de que vos tengas, si hagamos de cuenta que lo pones ahí mismo, en la línea 5 y 6 le pones igual, comillas, n a los dos. Si vos quisieras cambiar eso, lo tenés que cambiar con el set, porque si después llamas al constructor, estás creando un objeto nuevo que lo está pisando. Exactamente, cada vez que yo llame tengo que hacer un set, si yo lo hago así, el defecto lo borro, vamos a ponerlo así, Lisco, lo va a crear por defecto con LLNN, pero si yo quiero cambiarte el nombre tengo que hacer un set. Bueno, acá te dice el nombre apellido. Si yo borro el vacío, y este es el único constructor que hay, no se puede usar el vacío, el único detalle, fíjense. Ese por ahí que está bueno repasarlo. Si yo hice eso, y dejé uno con 2 strings o nada, el vacío ya no se puede llamar nunca más. Esa es otra cuestión para tener el constructor vacío si querés una conducta por defecto ahora. ¿Se entiende ahí la diferencia? Para el resto, fíjense que si yo ahora borré el constructor vacío, como borré el constructor vacío, el único constructor es con 2 strings. De esta manera estoy forzando que sí o sí lo llamen con los 2 strings. Este código no funciona. Sí o sí es obligatorio el pasaje de 2 strings. Si yo dejo el vacío, además de ahí sí tengo la conducta por defecto. Entonces no me sirve ponerlo acá. Si yo tengo un constructor que no es vacío, ya no me sirve ponerlos acá los valores porque alguien lo está llamando. Gonzalo, decime. Respondiste a la pregunta, así que tranquilo. Claro. Y ahí es donde empieza todo el problema. Esas son las dos que están ahí. Está más o menos los constructores y el set. Fíjense que hicimos otro paquete, metimos otro paquete. Está en otro paquete distinto. Estar en otro paquete no significa que yo no pueda heredar. Vamos a cambiar la clase C para hacer un poquito distinto y para complicarles la vida. Moví la clase C. Como la clase C está en otro paquete, importó A, con lo cual hereda A. Fíjense que ahora estos atributos que antes lo conocía, en el main, ya no los conoce más, porque está en otro paquete, ¿ven? Al estar en otro paquete, hoy nos andaba, ahora ya no. Y por heredar,
conoce el atributo protected porque lo heredó, y el atributo, ¿qué más conoce? El público, y no conoce el atributo solito. ¿Bien? El atributo, si no lo puse nada, no lo conoce. Y acá está con lo que decíamos en las filminas, el último que nos faltaba. Sin modificador solamente se conoce en el mismo paquete. ¿Qué pasa? Yo ahora moví la clase C a otro paquete distinto y por lo tanto no conoce ese atributo sin modificador. Como si fuera un atributo de paquete, el A, este de acá. Es como si fuera de paquete, lo voy a anotar acá. Todos en el paquete lo conocen. ¿Sí? Los dos que yo les aconsejo que siempre manejen es protegido y privado. Privado nadie lo conoce, protegido lo conocen las que heredan. Incluso el C lo está conociendo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense que acá llevamos la clase C, yo puedo heredar, por más que esté en otro paquete, puedo heredar y cambiar el comportamiento de la clase A perfectamente y todo va a funcionar. ¿Sí? Ahora, C hicimos que herede de A. Vamos a agregarle, y volvamos al original, public int A3, return super.A3 menos 3. Y acá le vamos a agregar un public int A2 return 10. Vamos a poner otro 100. Así más sale otro. A los métodos también se le pueden poner privados y protegidos. Públicos, privado y protegido. El método por defecto es público, privado solamente lo va a conocer la clase y protegido las clases que hereden. Lo van a conocer también. ¿Sí? Por ahí un ordenar me sirve para los que hereden si quieren ordenar algo. Por eso lo puedo poner protegido. Bien. Acá tengo, fíjense. Ahí en la línea 8, que hace va a la clase A. Y ahí viene el asunto exacto. Fíjense que el super era estático. Como dice Santiago, lo va a buscar en la clase A y va a ejecutar este código. A3. Dis A1 más dis A2. ¿Sí? Y una vez que tenga ese código, le resta 3. Eso es lo que hace siempre. Entonces vamos a venir a nuestro main, que estaba por acá. Agustina, te vamos a bajar un poquito. Y vamos a crear de vuelta. Vamos a hacer parecido a esto. La primera, siempre el atributo público, ya no lo repito más porque siempre se accede. Con lo cual vamos a crear un C. Es un auxiliar C. Se vuelve new. Fíjense que new B no puedo porque no tienen relación. New C está bien. El atributo, bueno, esto ya no lo hacemos más, dije. Entonces, fíjense que si yo pongo C, C, C y C. Este último no anda. Auxiliar. Hasta ahora sí me están dando, pero porque no hice el import de C. De vuelta tengo que traerme ese paquete. Ahora sí, me importa la clase C, y ahí está. Fíjense que este no está porque no lo conoce el método B1. La clase C no tiene un método B1, tiene un método C2, y la clase A tampoco tiene un método B1, con lo cual no lo hereda. No lo tiene, con lo cual no lo puede ejecutar nunca. Ahora, cuando hace A1, ¿qué nos devuelve? Y fíjense de vuelta, siempre hay que hacer el caminito. Viene A1, lo busca en C. ¿Está el A1? No. Entonces viene y lo busca en A. En A, el A1 devolvía 1. El A1, no el 3 todavía. Está perfecto la respuesta esa, pero para el siguiente. Acá nos devuelve 1. El A2, si ejecutamos auxiliar C A2, ¿qué nos devuelve? Tenemos que ver la clase C, buscamos A2. Ah, sí, mira, acá está el A2. Devuelve 100. ¿Por qué lo cambió? Y cuando hacemos A3, acá viene el gran problema, viene la clase 9. C. Y dice A3, super A3. Entonces, cuando hizo super, acá lo que me hace es buscarlo en la clase A. Busca y dice dis A1 y dis A2. Cuando hace esos dis A2, ¿llama a estos o llama a los de C? A los propios. A los de A, ¿no? A los del objeto. El dis, acuérdense que siempre al objeto. Entonces, el 1 al 2. Exacto, es llamar a 1 y a 2, pero del objeto. Con lo cual, en este dibujito que teníamos acá, salió y volvió a llamar a los de C.
porque él era del tipo C. Entonces dijo A1, A2 y va a usar, ¿A1 está acá? No. ¿NA? Sí, devuelvo 1. A2, ¿está acá? Sí, es 100, devuelvo 101. Listo, devolví 101 ¿a quién? A este método. Acá es 101. Después devuelve menos 3, con lo cual nos va a devolver 98. Si no fallan las matemáticas. A ver. No, acá no ejecuté el método C, este tenía que ejecutar. ¿Ven? Acá hizo 1, 100 y 98. ¿Se entiende? This siempre es el objeto, no importa de dónde venga, que lo invocamos con un super. Es del objeto siempre. Decime, Juan. No sé si levantaste o venías con consulta, Juan. Escribiste arriba. Ah, ¿cómo se hace para que use los parámetros de A? No podés usarlo desde afuera. Ese es el truco de la orientación a objetos. Que vos siempre vas a pasar por C. Vos sos un objeto del C. Solamente usás los métodos de C. Nunca, desde afuera nunca podés llamar a C. Auxiliar C. C.super.A1. No podés llamar al padre al método A1. Auxiliar C, adentro de ella, sí lo puede hacer. ¿Y qué hace? Lo llama con el super. Fíjate que acá dijo super. Con lo cual dijo A3. Pero cuando vos decís this, la idea de objetos es que cualquiera en el camino haya podido cambiar esos métodos. Y es justamente lo que me permite cambiar la funcionalidad. Como la clase C cambió el método A2, devuelve 100, eso me permite ahora modificar el comportamiento de mi padre. Siempre es la misma idea. Yo digo this con un método y si alguien lo cambia en el camino, vamos a suponer que es un error, que tenía un error mi implementación. Yo vengo desde otro paquete, de otra clase, heredo, fíjense que acá estamos en distintos paquetes, heredo, hago ese arreglo, porque había que devolver 100, y ya le paso ese objeto C, como pasamos el jugador tramposo, en lugar de un A. Y todo eso va a funcionar. Bien, ahora corregimos ese problema que había, si fuera un error, ¿sí? Si es una mejora, también queremos cambiar algo y actualizarlo, bueno, esta es la forma que podemos hacerlo sin tener acceso siquiera al código de A. Esa es la idea de herencia y cómo ir cambiando. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda de esto? ¿Cómo venimos? Fíjense que de vuelta acá ya no se los hago de nuevo, pero podríamos hacer. Yo puedo hacer auxiliar, se vuelve auxiliar C. ¿Lo puedo hacer? Y sí, porque lo que estamos haciendo acá es C es un A, con lo cual esta funciona. Y si ejecutamos de nuevo todo lo que habíamos hecho de auxiliar, siempre acuérdense que es al objeto, no a la clase de la variable. ¿Podrías dar un repaso ahí? Dale, de repaso de dónde arrancamos. Vamos a hacer así. Ahora repasamos todas. Está. Bien. No, lo del... No. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, dale, dale. Cuando del dis, que al final usaba los de C. Yo pensé que iba a usar el de A. Claro. Esto, hagámoslo así, miren. Vamos a guardar este. ¿Dónde están un montón de cosas por acá? Workspace Tandil. Clase 5. Sí, vamos a tirarlo por acá. Bien, vamos a borrar esto. Nuevo. Nosotros hicimos en nuestro código, hicimos por acá, auxiliar C, new C. Y después llamamos, el que nos interesa, el rico es el A3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces vamos a poner esto. Sí. Entonces vamos a ponerlo por acá. Control B. Un poquito más grande. Vamos a hacer todo esto. Y vamos a llamar, vamos a dejar solamente este de acá. Y ahí, este muchachito, te voy a traer un poquito para acá. Este es nuestro código que tenemos para ejecutar. Eso hizo que una variable auxiliar C, esté apuntando a un objeto que es del tipo C, que también es del tipo A, porque heredó de A, por eso dibujamos la capa de cebolla. Entonces tiene A.
que también es del tipo A, pero es el mismo objeto para lo de Gonzalo de hoy. A este objeto le enviamos el mensaje, A3, le enviamos el mensaje. Le decimos A3. Entonces viene a buscarlo acá, en C. Cuando lo viene a buscar en C, encuentra... Ah, ¿está el A3? Sí, está. Y encuentra este código. Llevarlo por acá. Vamos a poner por acá. Paso 1. Lo encuentra en C. Para que quede ese ahí, vamos a poner control B. Y ejecuta este código. Lo encuentra en C. ¿Estamos de acuerdo? En el paso 1 hace esto. Este código dice super A3 menos 3. Con lo cual, cuando dice super A3, al padre, acá, vamos a suponer que este código estaba acá. Vamos a hacer un código, vamos a poner esto como que este código estaba acá. Con lo cual, este código es eso. Y lo que hace, cuando encuentra, dice super A3, al padre le manda el mensaje A3. Sí, Marcos. El cuatrimestre que viene, sí, el primero del siguiente año. Pobre, ya quiere evitarme. Ahora está dando Alfredo. A3 lo manda al padre. Al método A3 se lo manda al del padre. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que llama al de A. Por eso es súper, es la diferencia, y alguien lo preguntó hoy, llama específicamente al del padre, al de A. Con lo cual va a ejecutar este código. Encuentra este. Entonces en el paso 2, vamos a poner por acá abajo, el paso... acá. Ya estaba. Paso 2, el método de A. Entonces, hacemos esto hasta acá, y fíjense que acá dice dis A1 más dis A2. Este código estaba, como bien marcaron y bien se dieron cuenta, acá adentro estaba este código, ¿sí? No es que estaba en cualquier lugar, estaba acá adentro ese código. Entonces, acá dice dis. El padre, por más que esté en A o donde esté, no le importa mucho eso. Dice dis, y cuando dijimos que decía dis, lo primero que hace este código es, de acá adentro sale una flechita hacia afuera, porque es al objeto, y el objeto era auxiliar C, y le dice al objeto A1. A1. Entonces, ¿eso qué hace? Lo busca en C, no lo encuentra en A y devolvería el 1. Listo, devuelve 1 acá. Joaquín, decime. ¿Qué pasaría si en el método Exacto, de A, Axel. en vez de decir dis, dice A1 solamente? Es lo mismo, si no pongo nada en un método, siempre es dis, siempre la referencia al objeto es. No podés explícitamente decir este método quiero que se ejecute. Siempre es dis. Entonces hizo el 1, y cuando hizo dis A2, es buena la pregunta esa, por las dudas porque a veces les queda, cuando dijo dis A2, hizo exactamente lo mismo, pero con el dis, con el mensaje A2. Entonces le invocó acá con A2. Le mandó el mensaje. Y ese A2 que vino al C y encontró el que devolvía 100. No podés hacer querer, Marina. Ese es el truco, que cualquiera de abajo te puede cambiar. Y es una de las palabras, siempre me tiran pie, que vamos a ver al final de la clase. Vamos a ver una palabra para evitar eso que vos querés hacer. Para poder hacer eso que vos querés. Claro, lo que dice Marina es que si ella quiere usar el A1 y A2 de A. El A. Claro, en la clase A, y que nadie te los pueda cambiar, por eso no lo puede hacer. Si alguien hereda y me los cambia, yo los perdí. Exacto, iría a buscarlo en A. Si ni A1 ni A2 estaría, lo buscaría siempre en A, Lautaro. Y por ahí dice Agusisas, dice, si yo, eso exactamente, eso es lo que estamos haciendo en el paso 1. Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos que A implementó el método A3 como dis A1 más dis A2. Eso para nosotros es escondido, está en la otra clase. Acá devolvió, perdón, acá me equivoqué, no devuelve porque lo encuentra antes. Encuentra el de 100. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho con 100, lo habíamos cambiado? Decime, Juan Manuel.
podemos usar el método getA para obtener sus atributos. Sí, no sé qué método getA, pero lo teníamos para obtener atributos. Fíjense que acá devuelve 100, terminó este código, con lo cual acá nos devolvió 101. 101 menos 3, acá nos devuelve 98. ¿Se entendió más o menos los pasos? Vamos a guardar Sí, esto ahora porque no, otra vez no va a salir nunca esto de vuelta. Vamos a hacer, después vamos a tirar a eso que quería Marina y ahora vamos a aclarar eso. Dis super A1 no se puede hacer. Sí, porque en realidad siempre hace super A1. En realidad el dis no te hace falta ponerlo ahí, porque sos vos. Dis, mi padre siempre. Ahí vamos a agregarle, ya que estamos, y para complicar un poquito más ese dibujo, porque siempre se puede complicar, vamos a crear una clase new class de hereda de C. ¿Sí? Como D hereda de C, recibe todos los métodos. Y vamos a hacer public int, voy a hacerlo más fácil para no me quiera matar en la clase, return. Ahora, el D lo único que cambió es el método A1. Y ahora vamos a nuestro ejemplo y vamos a hacer la típica de siempre. Todo esto de vuelta. De acá, vamos a buscar esto de acá. Vamos a hacer un D, auxiliar D, 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 D y D. Y acá obviamente tengo que importar la clase esa. Ahora sí. Y ahora, cuando hace D, le envía el mensaje a 1. ¿Qué encuentra? Viene a la clase D, al objeto, piensen que ahora es, vamos a hacer uno nuevo, ahora es una cosa más grande, que tiene, ya no me alcanza, un D, un C, y adentro un A. Este es el objeto ahora, el auxiliar D. D es un C, un A. Entonces, a este mensaje, como dice Ariel y Sofía, se lo encontró acá, en esta zona lo encontró. Ahora le enviamos en el ejecutable el A2. Vino el mensaje, lo busca en D. D no tiene A2, con lo cual lo busca en el padre, en C. Es como que lo busca, se mete una capita dentro. Entonces, cuando se mete el A2, viene a la clase C y dice A2 es 100. Listo, acaba de devolver 100. Lo encontró acá y lo devuelve 100. Entonces ya sabemos que este devolvía 3 y este devolvía 100. Y ahora viene el del conflicto. Viene A3. Entonces, ¿qué dice A3? Lo busca en D, no está. Lo encuentra en C. Sí, en C estaba. Super A3 menos 3. ¿A quién llama ese código? ¿Al de C o al de A? Tiene que llamar. ¿A quién llama? Que se había lagueado la pantalla, eso decía. Siempre, y alguien lo dijo hoy, siempre al A llama. Sí, cuando digo super, esto es estático. Siempre va a ser, no importa el objeto, siempre va a ser a mi padre, que es el padre de C. Y esa es la diferencia entre super y dis. Con lo cual dice al A, y el A, lamentablemente, vuelve a decir dis. A1 más dis A2. Y entonces ese dis, ¿de quién ejecuta? ¿El de D, el de C o el de A? Ya tengo un D. Bien, esa es la actitud. Siempre ejecuta el objeto. No importa, el dis siempre va al objeto. Y siempre vuelve a hacer todo. Entonces, ¿qué va a encontrar? A1 que lo hicimos recién, que era 3, A2 que era 100, devuelve 103, menos 3, nos va a devolver 100 de vuelta. ¿Sí, Rubén? Decime. Entonces, siguiendo el hilo de esto más o menos, si no me pierdo, la idea de tener un padre, ¿Vale? ponele, es la idea de tener todos los métodos y constructores y demás de los objetos,
y después la herencia serviría para los métodos particulares de cada objeto. Sería algo así, como para no repetir código, digamos. A ver, exactamente, la idea es, esa es una de las primeras, hay varios usos de la herencia. Uno es para poder abstraer el comportamiento común. Si muchas clases hacen lo mismo, lo pongo en una superclase. Y aprovecho el código y lo reuso. Después yo puedo cambiar el comportamiento de mi padre. Es decir, que el hijo es un caso especial del padre, ¿sí? Por eso es una clase nueva. Entonces tiene que cambiarme algo o agregarme nuevo comportamiento para que se justifique como una clase, ¿sí? Hereda todo, pero a la vez cambia algo. Menos los constructores, gracias Lucas. Acuérdense que los constructores no se heredan, ¿sí? Pero se entendió entonces, fíjense que siempre, no importa en qué altura esté del objeto, siempre acá, cuando yo digo this, salgo al objeto. El objeto es todo es el objeto. ¿Sí? No es A, no es B, no es C, es todo el objeto. Entonces cada vez que diga this, no importa el nivel, se vuelve a reiniciar. Si lo digo acá, se llama, si digo this acá, se vuelve acá. Si digo this acá, si digo this acá, se vuelve acá. Y si digo this acá, vamos a poner. Y si digo this, ajá, ahí está porfiado. Y si digo this acá, también se vuelve a llamar. Quedó horrible esa, pero bueno, se vuelve a llamar ese dis. Vamos a poner un poquito para acá, así no se tapa la D. ¿Sí? Siempre el dis, no importa el nivel, vuelve a arrancar el objeto de la capa superior de la cebolla. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Quieren hacer una pausa de 10 minutos y seguimos? No sé cómo están. Si no, yo sigo. Sí, hagamos 10 minutitos. Dale, corto acá 10 minutitos, son 6:33. Y 43 arranco de vuelta. Y terminamos con lo que nos quedó pendiente y agregamos un poquito más de tema. Preguntaba qué seguía, Martín. Y vamos a ver variable estática y método estático, que es lo que nos faltó ahí, y cómo definir ese final que por ahí preguntaron de cómo yo no quiero que me cambien el método, cómo lo voy a hacer. Y por ahí algún ejemplito con objeto también. Dale, ahí subo el código este, aunque sea de la clase D. Ah, ¿querés ver la clase D? La clase D era muy simple. Acá está. No sé el resto cómo está. Puede ser que yo tenga mal internet, pero... Bueno, vamos a una pausita de 10 minutitos. Ya tengo a alguien más que se corta. Dale, ahí subo este código. Y ya no es lo que era internet.